Sí, sí, está chévere, es chévere. Ah, sí, va a tocar irse para allá entonces. Tocar irnos por allá, va a tocar irnos. No, es que es rico, el clima es rico, o sea, es calientico, pero rico. He visto que han habido muchos. La necesidad de crear la maestría en gestión de la cadena de suministro surgió a partir de ver lo que estaba pasando a nivel global, la evolución de los mercados y también a nivel local. La competitividad también de este país no solamente está a nivel de la organización. Se trata de una red de actores independientes legalmente, pero dependientes económicamente. Existe una conciencia clara en el mundo de la necesidad de formar profesionales que tengan esa visión sistémica y comprendan la cadena, y aquí en el país no teníamos nada similar. Y fue un proceso que incluyó no solo el viajar, el conocer otras universidades, el entender los estándares que se estaban dando tanto en Europa como en Estados Unidos, sino también poder hacer focus group con empresas, diálogo con ellos para entender las necesidades actuales. Con esta perspectiva sobre la competencia moderna, creamos un producto que da respuestas a preguntas que no solamente son al nivel empresarial, pero también al nivel de industrias. Nos sentamos internamente con todo el área académica a poder ir paso por paso y entender cuál era el diseño que teníamos que hacer. Con la maestría de Supply Chain Management, queremos posicionar a nuestros alumnos como líderes en Supply Chain Management en Colombia, en la región. En el programa he notado una gran evolución. Dado el diseño que existe, es un programa que puede adaptarse y que puede albergar muy fácilmente esos cambios que se van dando en el entorno. La demanda a estudiantes con maestría en el campo de Supply Chain Management a nivel mundial está alto. Por eso formamos estudiantes que, con una perspectiva principal al mercado colombiano y latinoamericano, que también están formados para enfrentar los retos en empresas multinacionales que compiten a nivel internacional. Hoy en día, lo que estamos observando en los empleadores, lo que estamos observando en los egresados, es que de verdad tienen estas competencias desarrolladas, saben hacer las cosas, y por eso pues estoy muy contento de lo que hemos logrado hasta el momento. Hola, soy María de Los Ángeles Olave, integrante del equipo ganador del Hamlock Challenge 2020. El Hamlock Challenge es una competencia virtual internacional enfocada en desarrollar soluciones locales a problemas de comunidades relacionadas con logística humanitaria. Participamos con 432 alumnos de todo el mundo y obtuvimos el primer puesto. En 2022, el enfoque del concurso se basó en la resiliencia ante desastres de comunidades vulnerables, como la de los indígenas Wayuu en La Guajira. Antes del COVID-19, esta comunidad ya presentaba disrupciones en la cadena de suministro del agua y durante la pandemia se empeoraron. Realizamos trabajo de campo y analizamos todas estas disrupciones y nuestra propuesta fue un atrapanieblas, un dispositivo sencillo que se puede construir con materiales locales y al ser instalado en pendientes con niebla puede atrapar gotas de agua suspendidas que se acumulan y fusionan para luego llenar tanques de recolección. Nuestro proyecto ayudó a crear más visibilidad de los desafíos que en pleno siglo XXI aún afectan a ciertas comunidades en Colombia. Y con mi equipo seguimos comprometidas en buscar aliados que hagan que nuestro proyecto se materialice. Es importante conmemorar el comienzo y ver la perspectiva del futuro. Los eventos de los últimos años nos han mostrado que las organizaciones deben repensar sus redes de valor y ser capaces de responder y anticiparse a los retos y a las oportunidades que presenta el entorno. En el futuro, ¿cuáles son los
egresados que nos imaginamos, son egresados que tienen conocimiento sobre inteligencia artificial, sobre adaptación con el cambio climático, sobre también temas de geopolítica. Por ello, creo que el futuro de la maestría será formar a los profesionales en Supply Chain Management para lograr que las cadenas de suministro de sus organizaciones sean resilientes. Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar conectados. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Sí, entonces, sí, es un curso lectivo, entonces ese lo sumamos ahí. Entonces, puede ser Listo, que ¿me no- confirma si ya la están viendo bien? Listo, Sí, gracias. señor. Y está. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estar conectados con nosotros en este webinar que hace parte de una serie de seminarios virtuales que desarrollamos en la maestría en gestión de la cadena de suministro. Esta vez también tenemos varios invitados de la maestría en gestión ambiental de la Universidad de los Andes. El tema de hoy es logística con propósito, cómo pasar del desperdicio alimentario al abastecimiento comunitario. Presento a nuestro invitado del día de hoy, Juan Sebastián Sánchez Gómez. Él es ingeniero biomédico, abogado, magíster en políticas públicas. Actualmente estudia el doctorado en ingeniería industrial y de sistemas. Tiene experiencia en investigación, ha trabajado en docencia en diferentes universidades en Colombia y ha sido diseñador de cursos y programas de diferentes programas. Es líder de grupos de investigación, acreditador del CNA, pedagogo, formador, docente. Entonces, Juan Sebastián nos quiere compartir el día de hoy acerca de una investigación muy interesante. Yo quisiera partir en este webinar de 3 preguntas fundamentales. Uno es cómo podríamos transformar nuestra industria si nosotros realmente tratáramos esas emisiones de gases de efecto invernadero con la misma seriedad que nosotros tratamos los temas financieros, los costos operativos, los costos a los cuales está, digamos, supeditada nuestras organizaciones. La segunda pregunta es, ¿cómo cambiaría nuestro modelo de negocio si los gases de efecto invernadero fueran un factor determinante de la evaluación de desempeño de nuestra cadena de abastecimiento? Si fuera de todos esos indicadores que tenemos dentro de los tableros balanceados de gestión, nosotros empezáramos a medir esos gases de efecto invernadero y especialmente en lo que es el alcance 3, nuestros proveedores de primer nivel, y siguiéramos hacia atrás, hacia nuestra cadena extendida. No, sí. ¿Y cómo reconfiguraríamos nuestras operaciones logísticas? Sería la tercera pregunta, si tuviéramos que pagar un precio real por cada una de esas toneladas de CO2 que son emitidas al medio ambiente. Este esquema siempre lo vemos en todos los webinars, y entonces aquí hoy, en el día de hoy, nos vamos a centrar mucho en esta conexión. Bueno, ¿y qué pasa después? Si somos un restaurante, si somos una empresa almacenadora o productora de alimentos, ¿qué pasa con el desperdicio? ¿Cómo hacemos para que realmente exista esta circularidad, nos funcione esa economía circular y pasemos del desperdicio, como lo estamos diciendo, a la alimentación comunitaria? Cifras que son realmente preocupantes y que lo que hacen es invitarnos a la acción a todos aquellos que trabajamos dentro de las cadenas de suministro. En 2022, el mundo desperdició 1.050 millones de toneladas de alimentos. El 13% de esos alimentos se pierden precisamente en la cadena de suministro desde que sale de la post cosecha hasta que realmente puede llegar a nuestra mesa. La pérdida y desperdicio de alimentos genera entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Si pusiéramos esto en una balanza, esto contrasta con esa pérdida que tenemos, o con esta pérdida contrasta con 783 millones de personas que están padeciendo hambre en el mundo. Entonces hay mucho por hacer. Por eso nos pareció, cuando Juan Sebastián nos hizo esta propuesta, nos pareció muy importante traerla y generar este espacio. Cifras con las que Juan Sebastián parte en su estudio, dice: en Colombia se desperdicia el 34% de los alimentos.
Esto equivale a alimentar a 8 millones de personas al año. Esto tiene impacto en la pobreza, en el tema de sostenibilidad y, por supuesto, en todo el tema de ética alimentaria. Objetivos de desarrollo sostenible que vemos a primera instancia impactados: hambre cero, consumo y producción responsable y toda la parte de acción climática. Entonces, sin más preámbulos, yo le doy la palabra a Juan Sebastián para que haga su exposición. Todas las preguntas las pueden ir consignando en el chat. Sin embargo, al final del webinar vamos a abrir, pueden abrir sus micrófonos y hacerle las preguntas a Juan Sebastián directamente. Entonces, Juan Sebastián, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Julia, y a todo el equipo de la maestría por esta invitación. Muy complacido por estar acá con ustedes y con todos los 30 y pico que se conectan en este momento. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Entonces mientras que les voy echando el cuentico, pues les voy acá compartiendo la pantalla, contarles rápidamente que es una investigación y pues por eso es que pues, Julia me decía, venga, toca que le dé suave porque hay un público muy diverso y no se va a poner tan técnico porque ya se dieron cuenta que pues también, además de ingeniero, soy abogado, entonces he tratado de desmovilizarme diciéndolo en el buen sentido de la palabra, de lo cuantitativo y irme a lo mixto, pero este trabajo es muy ingeniería, tengo que confesar. De todas maneras, pues algunos términos voy a tratar de ser lo más expositivo, lo más descriptivo y claro posible, con un lenguaje claro, como dirían en derecho. Los abogados casi no hablan claro, pero yo puedo intentar serlo en lo posible para entender. Además, toda la experiencia y la trayectoria que los que aquí están conectados, pues nos pueden transmitir. El espacio de la exposición es cortico, porque la idea, si yo le decía a Julia y a su equipo, pues la idea es que generemos una discusión en torno a esto que estamos planteando como problema, y es que el marco sigue siendo definitivamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes saben más que nadie que Colombia no ha cumplido ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos una cantidad de rezagos en esos objetivos, en esos 17, y ninguno lo hemos cumplido. Y si vemos los que Julia amablemente nos exponía ahorita respecto a hambre cero, consumo responsable, acción por el clima, eso sí que menos. Esos son incluso uno de los que más rezagos tenemos actualmente. Entonces, pues las cifras lo dicen todo. Básicamente, Colombia estamos desperdiciando alimentos, bastantes alimentos, y con ese desperdicio podríamos estar alimentando cerca de 8 millones de personas. Es una cifra escandalosa, escandalosa, que cada vez que yo dejo el pedacito de la hamburguesa después de Burger Master por ahí botadita, digo, venga, estoy aportando a ese porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es pensarse que la investigación se hizo en torno a desperdicios alimentarios de comedores comunitarios, 123 comedores comunitarios en Bogotá, ¿sí? Y estos comedores comunitarios no son el único actor clave, tenemos también una cantidad de diferentes actores en esa cadena, ¿no? Entonces ahorita les muestro pues el modelito muy sencillo que tiene un origen en términos de quienes generan los desperdicios. Hay un intermediador, por decirlo así, es un modelo de transbordo, ¿no? Y un destino que vendrían siendo pues esas comunidades vulnerables que aproximadamente las calculamos en 18.000 personas. Entonces, para comenzar, quisiera empezar diciendo que estamos planteando un primer modelo diagnóstico que va a servir como insumo para esos tomadores de decisiones, ¿cierto? Cuando digo tomadores de decisiones, estoy hablando desde el Estado, ¿no? No vamos a meternos con la teoría política de que el Estado es corrupto, insuficiente, no. Vamos a meternos con cómo nos aliamos con justamente entidades públicas, ¿cierto? Entidades mixtas, y acá un poco lo hacemos con el Banco de Alimentos, que como saben, pues es uno de los mayores centros de acopio, centro de almacenamiento, de donaciones en el país incluso, ¿sí? Pero nos vamos a meter solamente con el Banco de Alimentos de Bogotá. O sea, territorialmente hablando, geográficamente hablando, nos ubicamos en Bogotá, ¿sí? 123 comedores comunitarios. Como, digamos, el origen de los desperdicios, ¿sí? Hay una parte de intermediación, ¿cierto?
que es el Banco de Alimentos, y hay un destino que vendrían siendo las 18.000 personas que recibirían este ruteo. Entonces, pues iniciar diciendo que metodológicamente hablando, tenemos un problema. Y como siempre, ese problema que identificamos lo queremos es llevarlo a la mejor condición posible. O sea, hay que generar un cambio en un ambiente de incertidumbre. Pero antes de eso, pues esto es un sistema en el cual hay una cantidad de actores que están interrelacionados y que cada cosa que hacen, sí, como stakeholders, está afectando ese sistema. Para nosotros, los actores claves vendrían siendo precisamente esos comedores comunitarios, el Banco de Alimentos y los destinatarios finales de ese alimento. Ahora, si lo pensamos como una relación causal, pues es evidente que hay que pensarse qué pasa acá, ¿cierto? Causa y cuál es el efecto. Estamos pensando en lo siguiente y les pongo el siguiente escenario. El Banco de Alimentos recibe cantidad de toneladas de alimentos al día de diferentes donantes, de cadenas de supermercados, de personas naturales, bueno, cantidad. O sea, la cantidad es de verdad muy grande. El problema es que la mayoría de estos alimentos suelen ser, pues por un lado, perecederos y por el otro son regalos, por decirlo así, donaciones de alimentos que tienen fecha próxima a vencerse. Entonces, imagínese usted la cantidad de alimentos que están por allá guardados en el banco de alimentos y que además tienen fecha próxima a vencerse. ¿En qué tiempo vamos a entregar esa cantidad de alimentos a gente que realmente lo necesita? Para que se hagan una idea, cifras del PAE, de la Secretaría de Educación de Bogotá. La mayoría de los estudiantes de colegios públicos se alimentan una sola vez al día. ¿Y quieren saber cómo se alimentan? Con las onces, con los alimentos que el PAE les da en el colegio. O sea que casi que la educación se está volviendo un transporte, un medio de transporte social en el cual está permitiendo alimentarse a unos niños de colegios públicos, ¿sí? Y imaginen la magnitud de eso, cantidad de elementos almacenados que están próximos a vencerse, pero que no estamos siendo efectivos en la entrega de esos alimentos y esas donaciones. Entonces, claro, uno dice, pues entonces algo está pasando en la cadena de suministro, algo está pasando en la logística, algo está pasando en la gestión de incluso cómo en esa entrega de alimentos hay unos desperdicios detrás, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a pensar, bueno, empecemos a diseñar rutas óptimas, empecemos a tratar de meterle indicadores, KPIs, indicadores de rendimiento, cómo esto realmente en la cadena logística de estos desperdicios se puede mejorar. Sí, ese es como el escenario. Ahora, por supuesto, pues eso implica crearse toda una ruta logística, ¿cierto? Que permita conectar al banco de alimentos, ¿cierto? Con su origen destino que ya les había mostrado anteriormente. Entonces, eso respecto a lo metodológico y voy siguiendo y les voy dando ideas del tema. Entonces, claro, es una cantidad de datos. Y cuando yo hablo de datos es que si lo pensamos en términos del desarrollo detrás de esto, es que nosotros nos alimentamos de los datos, ¿cierto? De las posiciones georreferenciadas, ¿listo? Gratuitas que encontramos en Google Maps. Cada punto que usted pone en el mapa, ¿sí? Cada puntico, yo estoy acá, tu ubicación, y quiero ir a tal lado, a la universidad. Entonces, cada puntico tiene unas coordenadas XY, latitud, ¿cierto? Longitud. Entonces, esa coordenada XY, ese punto, yo lo puedo marcar en el mapa, ¿verdad? Y a partir de esos puntos de geolocalización, que de nuevo son APIs que nos da Google Maps, puedo yo empezar a generar, pues, unos ruteos y unas rutas más óptimas. Eso mismo, con cada punto de los 123 comedores comunitarios, el punto de ubicación del Banco de Alimentos, como no sé si saben, que queda ahí en la 30 con 19, creo que eso ahora se llama, antes se llamaba Calima, el centro comercial, ahora cómo es que se llama, se me olvidó el nombre. 30 con 19, ¿no? Cerca a Palo Quemado. Hay muy Mall cerca Plaza. que algo. Eso, Mall Plaza. Entonces, hay muy cerca queda el Banco de Alimentos. Entonces, ese punto de localización del Banco de Alimentos es otro dato. ¿Y qué otros datos? Pues vamos a ver cómo existen unos destinos a los cuales llegarían esos alimentos. Entonces, claro, esos son los datos de entrada, esos son básicamente los generadores de los residuos, que pueden ser residuos animales, pueden ser residuos de los cultivos y los residuos humanos. Pero ¿por qué nos hacemos énfasis en los humanos? Porque son los que podemos precisamente controlar.
¿sí? Claro, usted dice voy a mejorar el problema en un ambiente de incertidumbre, eso es lo que todo el mundo le dice a uno, ¿no? Como que llega a lo desconocido a ver qué puede resolver, pero cuando uno intenta en lo posible controlar al máximo las variables, controlar al máximo la data, la forma en la cual se está produciendo esos residuos, pues es mucho más fácil. Por eso es que me concentro en los humanos, ¿m? Porque en los humanos pues hay una cantidad de generadores de desperdicios, ¿no? Lo que les dije, hace una semana el Burger Master yo veía gente comiéndose 10 hamburguesas y entonces uno dice miércoles, ¿será que se comieron las 10? Pues no creo, yo creo que dejó un pedacito al menos, ¿no? Entonces, a partir de esto, de estos datos, ¿cierto? Uno empieza a pensar en cómo esos datos representan puntos en el mapa, ¿sí? Entonces, claro, ustedes van a decir, bueno, pero ¿usted qué, cómo hizo esa vaina? Claro, detrás de esto hay un algoritmo en Python que usa modelos de Machine Learning que yo creo que un poco lo que acordamos con Julia es que no se meta tanto por ahí, por esos lados, más bien vamos a lo logístico de la importancia de entender cómo esto que se está generando, ¿sí? Desde el algoritmo permite tomar decisiones, ¿no? Entonces vean que este mapeo se pudo hacer a través de un algoritmo en Python, sencillo, gratuito, no tuve que pagar un peso, ninguna licencia, usé Spider, o sea, Anaconda, que es una suite gratuita, unas APIs de Google Maps, unas APIs de Bing, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso yo puedo generar mapeos como esto. ¿Cuáles son los sitios generadores de residuos, cierto? Y cuáles son los potenciales sitios beneficiarios a los cuales podrían llegar como tal esos alimentos aprovechados. Entonces vean que también en la mitad, pues no en la mitad, pues más o menos, sí, está el banco de alimentos que como ahorita nos decían, el Mall Plaza, que se llama ahora, ¿sí? Que está como intermedio. Entonces, también podemos ver que después de correr el bello algoritmo, uno genera un diagrama de conectividad. ¿Cómo hace un diagrama de conectividad? Pues imagínense que el centro, el centroide en este mapeo, pues sigue siendo el banco de alimentos porque de ahí es que sale, ¿cierto? A los diferentes sitios beneficiarios, a los 18.000 que nosotros contábamos a partir del mapeo que hicimos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que permite visualizar esto es cómo yo genero las rutas más óptimas, las rutas más cortas, que claro, ustedes me van a decir, y pues no falta por ahí el ingeniero que me diga, pero ¿cómo así, ingeniero? 123, esos son daticos, eso no es nada, por supuesto. O sea, evidentemente estamos hablando de que es un diagnóstico preliminar, ¿cierto? Es un modelo preliminar inicial que permite seguirse alimentando. ¿Por qué digo seguirse alimentando? Porque resulta y pasa que cada vez que ustedes ingresan, por ejemplo, a aplicaciones como Google Maps, aplicaciones como Waze, todas estas de georreferenciación, usted en realidad asume que eso es gratuito y que chévere, lo uso y ya. Pues no, resulta que diariamente, segundo a segundo, usted le está dando datos a esas empresas. Entonces, claro, yo tengo 123 datos, ¿cierto? Pero los millones de datos que recolecta Google Maps, que recolecta Waze, que recolecta Uber, Didi, InDriver, todas esas aplicaciones de delivery rápido, bueno, todas esas aplicaciones, pues obviamente permiten alimentar mucho más el modelo, hacerlo más robusto, permite tener mucha más data que lo alimente y permite hacer que las rutas que ustedes les dan finalmente en esos aplicativos, pues sean mucho más exactas y precisas cada vez más. A cada día esa vaina se vuelve súper robusta. Ustedes se han dado cuenta que Waze es una vaina que tú la abres y primero te descarga el celular en batería y segundo te lo traba, que tú dices, pucha, esto detrás debe tener una cantidad de data que está recolectando segundo, segundo. Entonces, imagínate que este es el inicio de Google Maps, ¿no? Pues diciéndolo pues muy respetuoso y sencillamente, ¿no? Porque al inicio, como todo, pues tú estás generando unas rutas óptimas, ¿cierto? La ruta más corta, la que me permite llevar esos alimentos perecederos de la manera más óptima, pero yo cómo valido que realmente eso me está funcionando. Ah, entonces uno por acá empieza a pensar en, bueno, ¿cuáles son esos KPIs? ¿Cuáles son los indicadores de rendimiento que me permiten decir, ese modelo me está sirviendo o no? Ah, bueno, entonces yo digo, mira, pues yo necesito generar un porcentaje, una tasa, ¿sí? La traducción literal es rata, pero rata la usamos es para animales, pero una tasa de entrega a tiempo, ¿cierto? Tengo que mirar también el nivel de satisfacción, ¿cierto? Del usuario final, del comensal final, del consumidor final. Y tengo que mirar lo que le encanta al Estado, cifras. ¿Sí? O sea, no hay entidad pública que no te hable de cifras. La cifra de acceso,
cuántas personas atendimos con esta política pública. Entonces, es exactamente eso. Entonces, miramos, tasa de entrega a tiempo. Entonces, la meta esperada, 90%. Nivel de satisfacción del consumidor final, entendiendo que va a evaluar unas condiciones, obviamente, del alimento, 90%. No, número de beneficiados, 18.450. Meta, esa es la meta. Eso es lo que uno espera lograr con el modelo de ruteo. Con este modelo, que en este caso, ahorita les explico que en realidad se trata de un modelo de transbordo, dentro de los problemas de transporte de transbordo, por lo que hay tres: origen, banco de alimentos y destino. Bueno, 18.450 beneficiarios. ¿Cuál es el valor actual del modelo? Corrido, como dicen, hace unos días. 95% para tasa de entrega a tiempo, 93% para nivel de satisfacción y el único que sí fallamos, número de beneficiarios, 18.300. Entonces vean que hay una variación, ¿cierto? Tenemos las dos primeras, los dos primeros indicadores fueron metas excedidas y el último que fueron número de beneficiarios, pues evidentemente hay una variación negativa, es decir, no logramos llegar a 150 personas. O sea, porque llegamos a 200.300 y la meta era 18.450, que era como la hipótesis que uno se plantea y se proyecta a lograr. Entonces, esos son los KPIs que uno define para poder validar el modelo. Ahora, pues si lo viéramos en términos gráficos, pues evidentemente este es el gráficamente hablando, cómo está la relación entre la tasa de entrega a tiempo y el nivel de satisfacción. Pues si se dan cuenta, fueron dos metas logradas, ¿cierto? A excepción de la de los beneficiarios, que fue 150 meses. ¿Por qué es importante esto? Porque más allá de que el algoritmo funcione, ¿sí? O sea, hasta ahí llega el papel del ingeniero, ¿no? Funciona, tome. Entonces llegan otras disciplinas, ¿sí? Complementarias de la ingeniería y dicen, pero bueno, no necesito que solo funcione el artefacto, necesito validarlo, necesito probarlo, necesito decir cómo esto se traduce en unas cifras y unos valores que le permitan a los administradores, que le permitan a los que les encanta el tema de política pública, etcétera, 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 a los tomadores de decisiones, vamos a decir, generar una serie de rutas en las cuales puedan analizar estos datos y lograr lo que se espera. Entonces, vean, este es el modelito más esquemático para que me entiendan cómo está relacionado los orígenes, ¿cierto? El Banco de Alimentos, que es como intermediario, y los beneficiarios, que pues es un C a la K, que obviamente les dijimos que son los 18.300 que fueron los que logramos. Pero ¿cuáles son los orígenes? Pues los generadores de residuos, ¿no? O sea, ¿de dónde yo recolecto estos residuos? Pues hay una cantidad de generadores de residuos que si lo pensáramos a nivel, pues ciudad, pues ya vimos las cifras y son realmente alarmantes. Entonces, a partir de este modelo de transbordo, ¿por qué transbordo? Porque hay un intermediario en la mitad, no solo es origen destino, pues, comúnmente pudimos generar ese modelito y aquí para concluir, ¿no? Tenemos varias cosas. Lo primero, el software detrás de esto, porque digamos que obviamente hay una cantidad de cosas detrás que quizás no es el enfoque del webinar. Tiene modelos de Machine Learning. Esa es la parte inicial. Entonces yo como a través de un algoritmo sencillito en Python, puedo moderar la situación, puedo visualizar la situación en un mapeo que me permite entender cómo se está dando ese proceso en la cadena, pero además me permite entender cuál es la línea base. Porque la línea base, lo siguiente que sigue, es cuestión de entender que lo que estamos haciendo en este momento es decir, ok, ¿cómo vamos a alimentar ese modelo? Necesitamos más data, necesitamos más gente que le esté pues, alimentándolo, lo esté nutriendo con mucha más información que permita expandirlo, ¿cierto? Porque al expandir el modelo, pues permite ser mucho más robusto y ya no solo llegar a los 123 comedores comunitarios, sino llegar a mucha más, ¿sí? Entonces estamos haciendo un chatbot, ¿sí? Y eso sí, es en equipo. Es un chatbot que lo que está haciendo es cómo yo empiezo a recolectar percepciones de esos consumidores finales, como yo en todos los actores de la cadena recolecto información de ellos a través del chatbot, pues obviamente con inteligencia artificial,
que me permita además entender cómo esa proyección de la demanda se puede ser mucho más exacta y precisa, cosa que no lograría hasta acá, porque con el chatbot es sencillo. El chatbot me va a permitir, obviamente, redes neuronales detrás, ir recolectando a mayor velocidad y con mayor eficiencia esa cantidad de data que yo necesito alimentar más el modelo y además poderlo hacer más amigable y cercano al usuario final. Una cosa es que yo me mande un chatcito, un test box, ¿no? Al usuario final tipo ChatGPT, ¿cierto? Que él le pregunta cualquier cosa y le responde. Una cosa es hacerlo así de sencillo. Y eso es, digamos, que es una de las cosas interesantes que ha logrado la inteligencia artificial para el manejo, digamos, hacia el público en general de la sociedad. Eso es muy fácil, acceder a la información ahorita es a través de un clic, a través de una app, una web, le pregunto lo que quieras y está por todo lado al aire. Y otra cosa es que yo te muestre esta barbaridad de modelo, que ni te imaginas el algoritmo detrás, que al final no te está permitiendo interactuar con esa data. Entonces, ese es el segundo paso en el que estamos para poder alimentar y mejorar el modelo, ¿sí? Por eso yo dije, vamos a hacer una presentación muy cortica de los resultados preliminares del el estudio con el fin de poder entender qué hay detrás y cómo esto les sirve, ¿sí? Al logístico, cómo esto les sirve al administrador, al que está ahí detrás del supply chain, cierto management, para tomar decisiones a partir de lo que uno dice a diario desperdician alimentos, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos, digamos, de manera muy concreta con la presentación y obviamente abierto a las preguntas por acá que nos quieran hacer con el equipo de la maestría. Bajarla la inicial. Ay, por acá. Entonces, todo oídos. Muchas Generemos la gracias. discusión. Dale. Perfecto, Juan Sebastián, muchas gracias. No sé si quiere alguien hacer alguna pregunta, si quiere colocar, creo que Sí, Manuel prendió su micrófono. Manuel Acer. sí, Juan, primero muchas gracias por la invitación a estos debates importantísimos que no son solo conocimientos, sino pasar del aula a la cadena de suministros real, que es lo más importante. En el aula casi todo funciona. Ok, Mm. pregunta un poco de tipo estratégico, Juan Sebastián. ¿Qué procesos de planeación tienen inmersos en esta red? O sea, ¿cómo hacen la planeación? Porque, digamos, lo que yo veo es que es una cadena muy dinámica, puesto que la cadena de alimentos primero tiene muchos actores, ¿no? De diversos estándares, digamos, tanto culturales como tecnológicos, etcétera. Y poder hacer una planeación efectiva para lograr un delivery on time de 95%, claro, obviamente con las herramientas que hoy se tienen, se puede, pero de todas maneras requiere por la variabilidad, no tanto de la demanda, sino del suministro, requiere en mi concepto un modelo de planeación que lo sustente, muy dinámico, que lo apoye y lo sustente. ¿Cómo viste eso? ¿O ¿Cómo hacen la planeación? Muy interesante su pregunta, Manuel. Juan Sebastián. Sí, esa pregunta es muy interesante porque yo por eso inicié diciendo esto es un estudio preliminar de unos 123 datos, ¿sí? Con unos puntos muy específicos dentro de la cadena, con unos factores muy delimitados, muy discretos, ¿no? O sea, muy fijos, muy exactos, ¿sí? Pero lo que tú dices es verdad. O sea, yo cojo un modelo de optimización y ese modelo de optimización, si yo lo pongo, digamos, al día a día y empiezo a aumentar cada vez más comedores, cada vez más beneficiarios, cada vez más, cada vez más, cada vez más, pues esa vaina, tú lo dijiste, esa vaina pues se vuelve tremendo. Y eso solamente lo lograríamos, que fue como lo que nos dimos cuenta sería con IA, porque la IA sí tiene la capacidad y la eficiencia para lograr conectar en tiempo real, con menor costo computacional, ese modelo dinámico que tú, digamos, estás aspirando lograr, ¿no? Entonces, la respuesta es
Esto es un pedacito, ¿sí? Esto es un pedacito Ah, chiquito con unos datos muy delimitados, muy fijos, muy conocidos. Es más, hay otra cosa muy interesante y es que tú entenderás que alimentar un modelo de estos es completamente complicado. ¿Por qué? Porque un punto inicial, imagínate, por ejemplo, que el banco de alimentos cambie de ubicación. Ahí nomás ya me toca reconfigurar, cambiar, ¿sí? O imagínate que alguno de los 123 comedores cambiara de ubicación. Entonces, por eso yo digo, la actualización en tiempo real, ¿sí? Eso implica detrás un modelo mucho más robusto. Entonces, muchas gracias por esa pregunta, Manuel. no, no sé si puedo hacerle otra a usted Hágale, o, hágale. Claro que sí, Manuel, qué adelante. pena, Julia y No, al contrario, Juan Sebastián. aprovechemos. Cualquier tipo de cadena, pero en especial las de alimentos, hablando de sostenibilidad, necesitan un modelo, también un modelo o una cultura más bien colaborativa, ¿sí? Muy firme, muy rígida, digámoslo así, muy severa, más que rígida es severa, porque, porque si no la sostenibilidad no tiene barreras, no tiene límites, paredes, muros, no. La, la sostenibilidad es abierta y más en cadenas de suministro con esa volatilidad en la que se manejan todas las proyecciones. ¿Y cómo ves la parte de cultura sostenible más cultura colaborativa? Porque nosotros los latinoamericanos no somos muy dados a la colaboración. Es opinión propia, ¿no? Esto que no vaya a salir en ningún libro. Bueno, perfecto. Tranquilo, Manuel. Juan Sebastián, cultura colaborativa más cultura sostenible y cómo se Claro. integra esto con el modelo. Mira que los modelos de Machine Learning, de hecho, suelen ser bioinspirados, ¿sí? Entonces, no sé si has escuchado de pronto el tema de redes neuronales y cómo estamos simulando muchas de las actividades biológicas a través del aprendizaje en red, ¿sí? Y cuando uno dice aprendizaje en red, está atacando justamente a la pregunta que estabas haciendo. Esto necesita una cantidad de usuarios que en tiempo real están alimentando esto, ¿sí? O sea, necesita colaboración. Y necesita Ujú, colaboración por varios sentidos. ¿Cómo yo genero, en español sería engancho más bien, cómo engancho a los diferentes actores, ¿cierto? De la cadena, cómo yo les genero beneficios y los hago partícipes de esto, ¿sí? Cómo yo logro decirle al comedor comunitario, cómo yo logro decirle al beneficiario final, cómo yo logro decirle al banco de alimentos que lo que él me dé le representa también a él un incentivo. ¿Sí? Se vuelve también una política de incentivos. Y fue simplemente decirle, mira, Banco de Alimentos, que fue el primero con el que se habló. Necesitamos que ustedes mejoren su cadena logística para poder entregar en tiempos menores esos alimentos que tienen fecha próxima a vencerse. ¿Sí? Entonces, claro, tiene sentido. A mí de nada me sirve ser el mayor centro de acopio de la ciudad, de todas las donaciones, si no estoy entregando las cosas a tiempo y se me están dañando, incluso durante la ruta, ¿sí? Entonces, su misión, y ahí es importante, ¿cuál es la misión de cada uno de los actores? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la misión? La misión del Banco de Alimentos es entregar, alimentar, ¿cierto? Esa es su misión social. La misión comercial de otros puede ser, no sé, cualesquiera que sea. Entonces uno tiene que pensar en cuál es la misión que tiene cada actor y volver atractiva la manera en la cual ese actor interactúa con uno, ¿cierto? De manera tal que existe esa colaboración armónica, porque de nada me sirve tener un sí. algoritmo buenísimo, ¿sí? Que lo fomenta, que está en red, que cada vez que vaya llegando más datos se vuelve más fuerte, si detrás los usuarios que generan la información y la data, pues no están colaborando, ¿sí? Entonces, esa es una buena pregunta. Muchas gracias, Mami. Bueno, Juan, yo también tengo una pregunta. La primera pregunta es sobre Juan Salamanca, ahora le damos también, es el nivel de implementación, cómo si se han hecho pilotos en que
¿Con qué escalabilidad? Y la otra pregunta es muy ligada con escalabilidad, piloto y escalabilidad. ¿Qué tan escalable es esto y en cuánto tiempo? O sea, ¿eso en qué estado estamos, Juan? Claro, eso ya está más relacionado al software, ¿no? O sea, ahí hay que tener en cuenta que mm, hay una frase muy interesante y es que hablan de que cada desarrollo que estamos teniendo tecnológico está implicando un impacto ambiental que usted no se imagina. Cada consulta que usted le hace a ChatGPT gasta no sé cuántos litros de agua, ¿sí? Entonces, la capacidad computacional de los algoritmos hace que se está volviendo algo infinito, ¿sí? Estamos viendo que los desarrollos tecnológicos hoy en día, que además están monopolizados por aquellos que tienen la infraestructura tecnológica, pues como que no estamos viendo el tope, la barrera, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? No hay barrera, ¿sí? Lo que importa acá, un poco como lo decía Manuel, es de qué manera los usuarios cooperan y colaboran, ¿sí? Alimentando el modelo para que pueda cada vez ser más robusto. Entonces, si tú me lo dices en términos de escalabilidad, si este se validó para las 18.000 beneficiarios, ¿cierto? Que semanalmente se podrían, valga la redundancia, beneficiar, pues imagínate si nos pusiéramos sagradamente los 123 y que se unieran muchos más, hacerlo a diario, con consultas diarias, por eso este chatbot, ¿sí? Cómo eso realmente logra ser mucho más grande. Pero el horizonte o el fin, digamos que en este momento, con la cantidad de cosas que hay actualmente, lo cual se puede acceder, yo diría que es más de la red que uno logra formar para la data que alimenta el modelo. Sí, depende de eso. Sí, depende de eso realmente. Porque la tecnología está al alcance de todos, las librerías, los modelos, los han validado. Tú te metes a GitHub y en GitHub puedes encontrar infinitos códigos que te permiten hacer esto. Tú puedes tener cantidad de servidores que te puedan estar alimentando y manteniendo la infraestructura tecnológica detrás del modelo. ¿Sí? Pero lo importante son las personas, los datos. Ahí esa es la clave. Vale, Juan Sebastián, tenemos dos preguntas, una de Juan Salamanca y luego de Jesús Salcedo. Juan Salamanca. Y gracias por conectarte, Juan. Gracias, Julia. Gracias, Juan Sebastián, por la exposición. Realmente me encantó, súper interesante la información que nos compartiste. Tengo un poquito de curiosidad, un poquito más de pronto referente al modelo, si me lo permitieras, y me gustaría entender un poco cómo manejaste el tema de la vida útil de los alimentos perecederos, pues que justamente hacen parte de esta propuesta que tienes. Me gustaría entender un poquito del tema. Gracias. Vale, pues lo que pasa es que se priorizaron los alimentos con fecha próxima a vencer. ¿Sí? ¿Qué sucede? Y no es una mala práctica. Yo, pues, digamos que eso sí lo conversamos con Banco de Alimentos en decirlo, porque pues obviamente, pues ellos viven de donaciones y no es que esté mal que los supermercados y las grandes cadenas les regalen los que están próximos a vencerlo. Es que se vuelve mucho más práctico. Sí, dárselos al banco de alimentos y la cadena logística que tiene el banco de alimentos es mucho más óptima que la que tienen los supermercados y las grandes cadenas. Entonces, esa es la respuesta puntual. El modelo se priorizó para esos alimentos próximos a vencer. Sí, esa fue la pregunta. Juan, creo que fue. Sí, solamente me gustaría de pronto que me aclararas si tenías algún lead time como tal de esa vida útil de los alimentos, no sé, Ah, alguna ya. cantidad de horas o, no sé, días, no sé. Ah, ya. Semana. Una semana. Decía en una semana. Porque si te das cuenta, los datos de los KPIs están en una semana. 18.000 beneficiarios en una semana. ¿Sí? Esa es la respuesta. Se cogieron los que decían próximos van a ser en una semana. Vale, Listo, Juan. perfecto, Juan Sebastián. Una pregunta de Jesús Salcedo. Adelante, Jesús. Hola, buenas tardes. Sí, tengo una reflexión y una pregunta. La primera reflexión es, me sorprende desde mi rol pues en la universidad como gestor de abastecimiento, me sorprende la cantidad de alimentos que se pierden y me quedo pensando, y perdón que pienso en la plática, nosotros vivimos todo el día diariamente pensando en cómo disminuir el gasto para la universidad. Entonces es sorprendente ver todo lo que se está desperdiciando y me quedo pensando, bueno, ¿cómo podemos aprovechar para disminuir o reducir más bien ese desperdicio
Y si yo salgo a buscar proveedores y todo está caro, pero miremos la cantidad de alimentos que se están desperdiciando, ahí hay algo que nos debe poner a pensar de cómo podríamos mejorar para que pues el gasto de la universidad se reduzca, ¿sí? Que todo eso que se está desperdiciando no se desperdicie más en lo posible. Y la pregunta sí iba más enfocada, listo, y Juan lo manifestaba, un gran problema es el tiempo que tarda en entregar a esos destinatarios finales los alimentos, ¿sí? Y que por el camino se siguen deteriorando. Y la herramienta pues nos permite ver que ya tenemos identificado de dónde está y dónde hay que llevarla, pero es que la ciudad tiene un problema de movilidad, mejor dicho, que eso sí, no lo arregla nadie, Juan. Entonces yo me quedo pensando, o sea, el problema está ahí, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer para disminuir ese impacto que causan los problemas de movilidad en la ciudad para asimismo reducir que esos tiempos de entrega? Pues sí se puede. Yo sé que estoy pidiendo mucho, pero me causó mucha curiosidad cómo hacer para contrarrestar la movilidad de la ciudad. Muchas gracias. Uy, esa pregunta es, hermanos, es una tesis de doctorado. Ni siquiera, te cuento que el Grupo Sur de Ingeniería Ambiental y Civil de los Andes, eso ya lo has escuchado, ellos se lo han preguntado 10.000 veces, o sea, y han tratado de hacer unos modelos de descongestión vial y una cantidad de flujos, de ver cómo esta vaina se desatora, sería la expresión coloquial. La verdad, a la vista no hay una solución, pues como barata. Nos han vendido la idea que el pico y placa es la medida. Mentiras, eso no sirve. Mentira, no sirve. O sea, eso no sirve. Que el carro eléctrico, pues hermano, ahorita imagínate esa cantidad de carros híbridos que hay y si te has dado cuenta, los eléctricos al final a largo plazo terminan contaminando más porque su vida útil es menor. Entonces, te metiste en un problema que de pronto se nos sale mucho más de las manos que el de los alimentos y que definitivamente estamos siendo el top 10 de las ciudades más congestionadas del mundo. Sí, con un parque automotor que cada vez crece, 80% creció el parque de las motos, por ejemplo, desde el 2010. Justamente ahorita estaba en una sustentación de un trabajo de grado y esa reflexión hacíamos. El parque de los carros, la misma historia. La gente, ¿quieres pico y placa? Entonces, pues pago el pico y placa o me compro otro carro. Entonces, pues en realidad, hermano, se metió en un agujero negro que la verdad no tengo la respuesta, porque eso sí se lo dejo a los de Sur, que son unos berracos y han hecho unos modelos más muy chéveres de descongestión vial. Muchas Entonces, gracias. perdón, pero sí, no tengo la respuesta. No, se sale de eso. Está muy bien. Bueno, agradecer a todos por la participación en el webinar. Muy interesante. Yo creo que tocamos, me quedo, Manuel, con el tema de cultura colaborativa y cultura sostenible y cómo, porque frente a los modelos, el tema de implementación de la gente, de cómo hacemos para que realmente los datos sean precisos, para que podamos alimentar esa información para la toma de decisiones. De pronto en otro webinar pudiéramos hablar más adelante ya como de grado de implementación, más del grado de implementación, de cambios que han visto, de data que han podido recolectar, no solamente cuando mostrabas el diagrama en el tema de rutas más cortas, sino también otras variables como reducción de millas vacías, tocando un poco lo que eh, horarios de rutas, balances de volúmenes, tipos de vehículos, tipos de combustibles y todo eso cómo se conjuga para lograr realmente lo que estamos buscando. Pero tenemos una última pregunta de Jorge Chaparro. No te voy a dejar, Jorge, con la mano levantada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bien. tardes, Jorge, adelante. Sí, no, más que pregunta, era como un pequeño comentario sobre lo que estaban hablando de los horarios, o sea, de la movilidad. Eh, digamos que gran parte de mi vida profesional he trabajado en alimentos y pues ya lo que uno empieza a buscar acá es efectivamente buscar unas franjas horarias totalmente diferentes, ¿sí? Entonces ya digamos que no hacer distribuciones en el día, sino empezar a hacer distribuciones en la noche o en la madrugada de tal forma que fluya mucho más rápido toda la operación. Y eso hacia allá, digamos que se está generando ese cambio en el proceso de abastecimiento o movilización de cada uno de los materiales en ciudades tan congestionadas como lo es nuestra ciudad. Era como ese pequeño comentario
quería realizar al respecto y pues que obviamente a nivel de alimentos y esa necesidad de movilizar refrigerados, o sea, cadenas de frío y en este caso fechas cortas, que tiene que ser muy ágil la entrega y los descargues y movilización del mismo, sí entra a jugar un papel muy importante buscar nuevos horarios en las madrugadas, de que efectivamente se carguen los vehículos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, que ya estén en ruta entregando 6 de la mañana, etcétera. O inclusive empezar entregas 10 de la noche para que se optimice ese proceso logístico. Era más como ese comentario que quería realizar al respecto. Algo chiquito ahí para adicionar, Julia, y es que ese tema del scheduling que te está diciendo Jorge, y te pongo un ejemplo muy rápido. La Universidad de los Andes, cuando cambió el horario de ingreso a clases de 7 de la mañana a 6:30, ¿sabes qué dijeron de gerencia del campus? Que era como si construyeran un edificio completo de salones. Esa variación de media hora antes de comenzar las clases implicaba eso, para que te des cuenta la importancia que tiene eso. Claro, después otros se metieron con otros temas de bienestar, de salud mental, que cómo íbamos a hacerlos madrugar, etcétera, etcétera. Pero yo personalmente soy fan del horario de 6:30. Doy clases a las 6:30 para que te das una idea, porque yo estuve justamente en esa discusión. Sí, me acuerdo que incluso era estudiante, Consejo Estudiantil Uniandino, y eso nos decía. Entonces, claro, cuando uno nos muestra unas cifras de ese tamaño, con una universidad que estaba creciendo a ritmos agigantados, con una infraestructura física que se estaba quedando chiquita, y le dicen a uno, oiga, por ingresar media hora antes, estamos construyendo un edificio, pues difícil decir que no, ¿no? Entonces, ese comentario me pareció muy chévere, Jorge, muchas gracias. Julia, Bueno, no sé sí. si puedo hacer una última observación, 1 minuto. Es que esto es Bueno, muy claro que sí. interesante. 1 hora es muy poco. La conversación continúa, Manuel. De estos webinars seguiremos Ah, haciendo y la universidad siempre abierta para la ah, discusión y para la conversación. Adelante. muchas gracias. Mira, Juan, y todos, una tendencia en el mundo en las cadenas de alimentos está haciendo el uso combinado entre inteligencia artificial y blockchain. ¿Por qué? Blockchain es un recolector de información impresionante, ¿sí? Tiene seguridades, tiene una cantidad de facilidades, permite modelos colaborativos, exige modelos colaborativos además, etcétera, etcétera. Si a eso le sumamos todas estas modelos matemáticos que calculan las rutas, los desvíos, las fluctuaciones, la variabilidad, etcétera, con inteligencia artificial estamos creando cadenas de suministro realmente efectivas y en especial en estas de alimentos. Porque es que este modelo de Juan Sebastián es un modelo a replicar sobre todo en ciudades en donde la última milla y todos estos aspectos de distribución alimenticia cada vez se vuelve más crítica, ¿no? Y entonces esa era la observación. Entonces, Juan Sebastián, mirar la posibilidad de combinar esto con blockchain, es una, de pronto, idea más que sugerencia. Gracias, Manuel. Sí, para la parte de trazabilidad y todo esto. Bueno, son las 5:57, entonces respetando la hora, como dice Manuel, es corta, pero aquí nos queda conversación para rato. Agradezco a todos su participación activa, su interés, por supuesto a Juan Sebastián por su exposición y bueno, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Feliz noche Muchas para todos. gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Muchas gracias, buena tarde. Que estén bien.